Hola, buen día para todo el mundo. ¿Cómo están? Buen día, profe. Bien. Denme un segundito. Esta semana tienen el control 2, ¿cierto? Se habían olvidado. Sí, Ya. Eh, sí, eso. ¿Cómo que sí? Tienen el control 2. Es más o menos cada 2 semanas, creo, según viene el calendario. ¿Será conceptual? ¿Será parecido a lo que hicieron la vez pasada? Esa es la idea de los controles, que sea un poco más conceptual. ¿Ya? Más o menos semana por medio. Sí. Bueno, ya comenzamos en honor del tiempo y recordamos un poco lo que vimos en la clase pasada. Empezamos con el potencial electrostático, ¿ya? El potencial electrostático tenía que ver con la energía potencial eléctrica, ¿ya? Que no es lo mismo que el potencial. Fíjense que eh, si bien ambas son cantidades escalares, ¿ya? No son vectores, eh, representan cosas distintas. Uno representa la energía, ¿ya? Y el otro una cantidad que vamos a llamar potencial, ¿ya? No sé por qué hay una línea negra ahí, pero bueno. Vimos que el campo eléctrico y el potencial estaban directamente relacionados. Tal es así que podíamos calcular el potencial a través de la misma expresión integral, ¿se acuerdan? Solo que fíjense que no aparecía ninguna cantidad vectorial dentro y por lo tanto nos quedaba algo escalar, ¿ya? De ahí que uno puede definir lo que está ahí. Dice que el campo eléctrico es una medida de la relación de cambio en función de la posición del potencial electrostático. No sé si se entiende muy bien eso, pero eh, cuando hay un campo electrostático, ya nosotros sabemos que se generan líneas de campo que dependiendo si la carga es positiva o negativa, entran en la distribución de carga o salen, ¿ya? Y el potencial nos dice que esta nueva cantidad que es el potencial disminuye en dirección de las líneas de campo. Por lo tanto, si es una carga puntual positiva que genera líneas de campo radiales con dirección hacia afuera, significa que en esa dirección el potencial va disminuyendo, ¿ya? Caso contrario, si la carga es negativa, sabemos que las líneas de campo entran en la distribución de carga, y como el potencial disminuye en dirección de las líneas de campo, el potencial va disminuyendo a medida que se va acercando a la carga. Por eso está lo que dice ahí, que en función de la posición del potencial eléctrico, o sea, yo mirando cómo cambia el potencial eléctrico, puedo saber cómo es el campo, ¿ya? Y están relacionados. Bueno, también vimos que definimos al principio una energía potencial eléctrica que es derivada de una fuerza conservativa, que es la fuerza eléctrica, y retomamos un poco la discusión de las fuerzas conservativas, y nos dimos cuenta de que cuando una fuerza es conservativa tiene asociada una energía potencial, como en este caso energía potencial eléctrica, y podemos calcular el trabajo. ¿Ya? El trabajo de una fuerza conservativa se calcula como menos la variación de la energía potencial, en este caso el trabajo eléctrico menos la variación de la energía potencial eléctrica. Y como podemos escribir la energía potencial en función del potencial, nos queda de esta forma, simplemente multiplicando por la carga Q, que sería el trabajo para mover esa carga dentro de un campo eléctrico, ¿sí? Y como el potencial indica cómo cambia, cómo va cambiando, podemos calcular ese trabajo. Hicimos un pequeño ejemplo de esto, de una carga que está sobre este eje, que debido a que el potencial va hacia afuera, esa carga se tiende a mover hacia adentro, ¿ya? Porque es negativa, por eso. Si fuese positiva, seguiría en la misma dirección del campo. Y vimos que aumenta la velocidad, pasa hacia el otro lado, y esto eventualmente se podría transformar en un sistema oscilatorio.
Lo dejamos hasta ahí porque me dijeron que hay gente que 930, así que ahí calculamos la velocidad cuando pasa por el medio del anillo. Y después nos metimos en la diferencia potencial, ya que es un concepto un poco más usado. ¿Por qué? Porque la medida del potencial es un poco arbitraria, al igual que la medida de la energía potencial. ¿Se acuerdan que para la energía potencial, yo, por ejemplo, la energía potencial gravitatoria, yo debo definir el cero potencial, porque el cero potencial va a depender de mi referencia. Para el potencial también, yo debo definir el cero potencial, y por eso es que uno acostumbra a calcular diferencias de potencial, porque la diferencia de potencial se elimina esa referencia, como es una resta, una diferencia, etc. Calculamos acá lo importante y vimos que la diferencia de potencial, independiente de la trayectoria, no depende, solamente depende del punto inicial y del punto final. Para eso hicimos esa pequeña demostración que a veces quizás ustedes piensen que es como darse vueltas en círculo, pero no, pero es para demostrar que esto no depende de la trayectoria, una diferencia potencial. ¿Por qué? Porque es una fuerza conservativa, ¿ya? La fuerza eléctrica. Y vimos que las líneas de campo eléctrico son siempre ortogonales a las superficies equipotenciales. Definimos estas superficies como superficies equipotenciales, que son puntos donde el potencial electrostático es el mismo. A diferencia del campo, que puede que en magnitud sea el mismo, va a tener diferente dirección, el potencial no, porque es una cantidad escalar. Entonces yo puedo tomar de superficies donde esta cantidad, que es el potencial, sea igual, y las vamos a llamar superficies equipotenciales. Y como el potencial con el campo se relacionan, yo sé que el campo eléctrico siempre es perpendicular a estas superficies equipotenciales. Para el caso de una carga puntual, bueno, no es muy difícil determinar la dirección del campo, pero ya para configuraciones un poco más complicadas, uno podría determinar estas superficies equipotenciales y a través de eso determinar el campo eléctrico. ¿Ya? Eso fue un pequeño resumen de lo que vimos la última semana. Y ahora vamos a continuar con el potencial electrostático y vamos a relacionarlo directamente con el campo. ¿Ya? Campo eléctrico y potencial. Campo eléctrico y potencial. Entonces, como ya dejamos establecido la clase pasada, el campo eléctrico y el potencial están directamente relacionados. Yo puedo calcular uno en función del otro o viceversa. Entonces, por ejemplo, si yo conozco el potencial de una carga puntual, pongamos que tenemos esa carga puntual, ¿ya? Yo trazo ahí, ustedes podemos ocupar la expresión esa integral para calcular el potencial electrostático a una distancia r. Por la expresión, profe, ¿qué significa para los electrones que aumente el voltaje en su trayectoria? ¿Son atraídos con mayor fuerza? Ahí. Sí, o sea, Carlos, están mezclando ahí una serie de conceptos, que algunos los hemos definido bien, pero otros no. Todavía el voltaje al que ustedes hacen referencia, me imagino que tiene que ver con la diferencia de potencial, ¿ya? Cuanto mayor es la diferencia, cuanto mayor sea la diferencia de potencial, yo puedo hacer que esa energía, que el trabajo para, o la energía, mejor dicho, para que una carga se mueva dentro de ese campo sea mayor. Entonces, claro, en ese sentido, lo que quiere decir es que cuanto mayor sea esa diferencia potencial, va a llegar con más velocidad al otro lado. No sé si eso responde a tu pregunta. A eso se refiere también con son atraídos con mayor fuerza. ¿Ya? En fin, pero lo vamos a ver esta clase. Creo que después de esta clase quizás pueda quedar un poco más claro eso. A ver. Para los electrones aumenta el voltaje en su trayectoria. Son atraídos con mayor fuerza. Bueno, la fuerza en realidad eh, depende de varias cosas. Entonces yo no puedo definir la fuerza que siente esa carga solamente en función del potencial. ¿Por qué? Porque la fuerza también es proporcional al valor a la magnitud de esa carga. Entonces, claro, mientras mayor es la diferencia potencial, mayor va a ser el campo también, pero no depende exclusivamente de eso, depende de la magnitud de la carga que está sintiendo esa fuerza. ¿Ya? Mayor velocidad o mayor densidad
Por la velocidad. No nos metamos con la luz todavía, Carlos, porque si bien esto es escalable, eso lo van a ver en otro curso y no quiero enredarlos con más información de la que necesitan por ahora, ¿ya? La luz, de hecho, uno la puede definir como un campo electromagnético. Bueno, en fin, no nos metamos con eso. ¿En qué me quedé? En que yo iba a calcular este potencial eléctrico, que depende de R. ¿Ya? Si nosotros ocupamos esa expresión integral, esto es nada más que una carga puntual, entonces se me va la integral y me queda la carga sobre 4 pi epsilon 0 r. ¿Ya? Sale esto de esa expresión integral. Y si yo conozco el campo, si yo conozco el potencial, puedo calcular el campo, ¿se acuerdan? El campo está definido como menos el gradiente del potencial. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el potencial, puedo calcular el campo. ¿Cómo? Con el gradiente. El gradiente, en este caso, debería estar en coordenadas esféricas, y como el potencial solo depende de la parte radial, no depende del ángulo, de ninguno de los dos ángulos, ¿ya? Solamente depende del radio. Al fin y al cabo, esto, vamos a hacer la salvedad. Como el potencial solamente depende del radio, ¿ya? Entonces el campo yo lo puedo calcular como menos la derivada con respecto a R del potencial. Y esto va a ir en dirección R. Esta es la componente radial de este operador Nabla. Cuando yo aplico el gradiente, perdón, solamente sobrevive la coordenada radial. ¿Por qué? Porque al derivar con respecto a θ y con respecto a phi se hace cero, ya que el campo solamente depende del radio. Por eso me concentro solamente en la coordenada radial. Entonces yo puedo determinar ese campo derivando. La derivada de 1 sobre r es menos 1 sobre r cuadrado. Con ese menos de ahí se me va, y bueno, llegué a la expresión del campo utilizando el potencial. ¿Ya? Eso es para que ustedes se den cuenta que puedo llegar a la expresión del campo eléctrico utilizando la del potencial. Claramente tomé el caso más simple, pero es escalable a cualquier configuración de una distribución de cargas, ya sea continua o discreta. ¿Ya? Bueno, eso. Entonces, si es siempre que yo tenga el potencial en función de la posición, sepa cómo va cambiando el potencial en función de la posición, puedo determinar el campo a través del gradiente. ¿Sí? Y esto es lo que realmente nos vamos a enfocar hoy día, que es el cálculo del potencial eléctrico. Hasta ahora no hemos calculado potenciales eléctricos, entonces vamos a dedicar esta clase a eso, cálculo del potencial electrostático. Bueno, vimos que si yo conozco la distribución de carga de una configuración, entonces yo puedo calcular el potencial electrostático con esa expresión incluida una integral. 1 sobre 4 pi epsilon 0 acá por la integral del dq, que es la distribución de carga, dividido en la magnitud del vector que separa el punto donde yo voy a calcular el potencial y el punto donde se encuentra la distribución de carga. ¿Ya? Ese es en el caso de que yo conozca la distribución de carga. Claramente el camino que es un poco más largo, pero es posible hacerlo. Y la otra opción es calcular una diferencia de potencial, que es lo que vamos a hacer en esta clase. Y eso lo hago con la integral entre un punto final y un punto inicial y un punto final, o que es una diferencia de potencial, ¿ya? Yo comparo el potencial electrostático entre dos puntos de la integral del campo punto dl, con lo que dejamos. Entonces, claramente, ¿sí? ¿Por qué dice que utiliza el operador Nabla y en el otro utiliza el delta? No, porque en el otro yo estoy calculando el campo a partir del potencial, en el primero. Por eso ocupo el operador Nabla. Acá yo estoy calculando el potencial a partir del campo eléctrico, al revés. Por eso me queda una expresión integral. El otro me queda una derivada. Si yo quiero hacer lo contrario, me queda una expresión integral con un producto punto dentro de la integral, ya que el potencial es una cantidad escalar. ¿Se entiende, Baltasar? Sí, ahora aquí. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿sí? una consulta rápida. Es que acabo de llegar y no sé si escribió algo más que esto. No,
Solamente para la clase, ¿no? primero 5 minutos hicimos un resumen de la clase pasada. Vale, sería esto entonces. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, acá claramente yo puedo calcular el potencial con la expresión integral en algún punto determinado, pero para eso debo conocer cómo es la distribución de carga, ¿sí? Como lo hicimos, bueno, en la clase pasada para una carga puntual. Si es una carga puntual, obviamente esa integral se me va, y me queda la integral del de 1 más, y abajo me queda la distancia de separación. Y, o también puedo aprovecharme del hecho de que si yo conozco cómo es el campo, cómo es la dependencia en el espacio del campo, puedo utilizar ese campo para calcular una diferencia de potencial a través de una comparación, ¿sí? Entonces, si quieren, acá lo podemos complementar. Esto es, si se conoce la distribución de carga, y acá abajo es si se conoce la dependencia del campo con la posición. Y ahora vamos a ir a los ejemplos que a ustedes tanto les gustan. Por ejemplo, partamos con un campo eléctrico constante. Constante. Entonces tenemos acá un campo eléctrico que puede ir en cualquier dirección. Voy a poner hacia allá. Estas serían las líneas de campo eléctrico. Y yo quiero calcular la diferencia de potencial, por ejemplo, entre este punto inicial y este punto final de acá. Vemos que esos están unidos por esa línea de campo. Entonces puedo subir un poquito, claro. Entonces acá se va a formar un ángulo teta y voy a decir que la distancia de separación entre los dos puntos, hasta ahí está bien, Claudio, vamos a ver. ¿Qué va a ver eso? Recuerden que yo les subo estos PDF, esto yo lo transformo a PDF y se lo subo todos después de cada clase aula y que la clase igual quede en YouTube. En fin. Entonces, calculamos la diferencia de potencial entre esos dos puntos y me queda menos la integral entre el punto inicial y el punto final de E punto dl. ¿Ya? Entonces acá me quedaría menos la integral entre un punto inicial y final. Acá yo voy a poner la magnitud del campo. Recuerden que un vector yo siempre lo voy a poner como su magnitud por su dirección. Ese es el vector unitario en la dirección del campo. Y acá me queda el de él. ¿Ya? El campo lo puedo sacar. Me queda menos el campo por la integral entre i del punto inicial al punto final. Y acá me queda ue.dl. ¿Cuánto me da eso? Bueno, según la definición del producto, por ejemplo, si yo tengo, recuerden esto, un producto escalar entre dos vectores, A punto B es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Yo puedo escribir el producto punto. Entonces acá sería, si tengo el producto punto entre el UE y el DL, ¿qué me quedaría? La magnitud del vector unitario en dirección del campo eléctrico. Es un vector unitario, tiene magnitud 1. Por la magnitud de ese vector DL, le vamos a poner DL. Por el ángulo que forma el vector unitario en la dirección del campo eléctrico y el vector que va en la dirección del DL. ¿Cuánto sería eso? El ángulo que pusimos ahí, ¿cierto? Coseno de teta. Y la integral del DL, o sea, desde dónde hasta dónde va, desde 0 hasta L si quieren, o desde menos L hasta 0, lo importante es que acá cuando ustedes integran, les da que la variación de la diferencia de potencial es menos E, acá no me queda de L porque lo integré. ¿Cuánto me queda la integral del dl entre I y F? Cuando uno trabaja sin números, a veces es complicado analizar estas cosas. ¿Cuánto me queda esa integral? Integral desde el punto inicial hasta el punto final del dl. L, exactamente. Muchas gracias, Germán. L por el coseno de teta. Entonces eso me queda la diferencia de potencial, ojo, para un caso muy particular, cuando el campo es constante. Cuando el campo es constante, por ejemplo, cuando yo tengo dos placas que están muy juntitas, ¿ya? Cuando
la separación entre estas placas es mucho más pequeñita que, que sus dimensiones. ¿Por qué? Porque en ese caso yo puedo asumir que la placa es infinita. Obviamente no es infinita, pero puedo hacer esa suposición del hecho de que la distancia de separación es mucho menor a las dimensiones de la placa. Entonces eso las dejaría muy juntitas y yo puedo tomar ese campo, si se acuerdan que calculamos de un plano infinito, donde el campo era constante, bueno, ese es el caso, donde un campo puede ser constante. ¿Ya? Y claro, la diferencia potencial me queda simplemente eso. Si es que el campo está en alguna dirección diferente del movimiento del punto inicial al punto final. Quizás eso no fue el mejor ejemplo para entender cómo calcular el campo, pero ahora lo vamos a complicar un poquito más. Ahora ya no tenemos un campo constante, sino que vamos a tener el campo generado por una esfera no conductora, no con, o sea, aislante, de radio R, cargada, cargada uniformemente con carga total Q. Si dibujamos acá nuestra esferita, ahí. ¿Ya? Entonces esa esfera es no conductora y tiene carga Q. ¿Cómo se distribuye la carga en una esfera que no es conductora? ¿Dónde debería estar esa carga Q? ¿O dónde yo la debería distribuir? Dentro, ¿cierto? Muchas gracias, Pablo. Se distribuye uniformemente en todo el volumen, ¿ya? Ya que no es conductora. Entonces acá, esas cargas que yo voy a poner acá como más, en realidad los portadores de carga son los electrones, entonces uno ahí debería poner menos. Pero bueno, se entiende. Esa carga está distribuida uniformemente. Y yo quiero calcular el potencial, ¿ya? En todo el espacio. Claramente acá hay dos zonas, ¿cierto? Ya cuando estudiamos el campo eléctrico de esta distribución de carga, habíamos establecido acá una zona, no me acuerdo dónde pusimos el 1 y el 2, pero supongamos que acá pusimos el 1 y acá pusimos el 2. ¿Ya? Entonces habíamos puesto de hecho superficies gaussianas acá, en las dos zonas, ¿se acuerdan? Para poder calcular campo eléctrico. Voy a sacar ese 2 de ahí para que no moleste. Voy a sacar ese 1 de ahí también, para que no moleste. Entonces habíamos propuesto dos superficies gaussianas, una dentro de la esfera y una afuera. Y para eso yo voy a ocupar nuevamente diferencia de potencial es igual a menos la integral entre I F E punto dl, ¿ya? Y yo voy a asumir ahora, como nosotros ya trabajamos este problema, que ustedes conocen cómo es el campo eléctrico, tanto fuera como dentro de esta esfera no conductora. ¿Ya se acuerdan? Fuera de la esfera era como si esto fuese una carga puntual. Cuando salimos a la segunda superficie gaussiana, si lo vemos desde afuera es como si eso fuese una carga puntual con carga Q. El área de la esfera sería el DL. No, el DL, Germán, lo vamos a ver ahora. Sería la línea o dónde va la línea que une los dos puntos que yo voy a comparar. Entonces, como hay dos campos, yo acá voy a trazar una línea que va a ser nuestro DL, Germán. Por esta línea se va a mover el DL. Y voy a seleccionar acá un punto inicial y un punto final. Este punto final va a estar a un radio que yo voy a llamar R. R arbitrario. Obviamente un R arbitrario que esté fuera de la esfera. Que esté ahí desde el borde hacia afuera. Y otro punto inicial que yo voy a asumir que está muy lejos. Muy lejos. Entonces, mediante eso, yo voy a hacer la comparación, de tal forma que la variación de la diferencia potencial va a ser el potencial en el punto final, que es en el radio R, menos el potencial en el punto inicial que yo escogí que estuviese muy lejos. ¿Ya? ¿Cómo van las líneas de campo de esto? ¿Se acuerdan? Van en forma radial, tanto fuera como dentro de la esfera. Tienen dirección radial. Entonces, ¿en qué dirección decrece el potencial electrostático?
en la dirección del campo. Eso fue lo que dijimos en la clase pasada. El potencial decrece en la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, si yo tomo un radio que fuese muy grande, tendiendo a infinito, ¿cuánto debería ser el potencial ahí? 0. 0, ¿no? Cero, ¿cierto? Se entiende por qué si yo escojo un punto que está muy, muy, muy lejano, en realidad eso nunca va a ser cero a no ser que el radio sea infinito, ¿cierto? Porque si siempre va a haber una influencia de esta distribución de carga en el espacio. Pero yo puedo asumir que es muy, muy, muy pequeño en un punto que está lo suficientemente lejos de la distribución de carga. Y como la definición del potencial es arbitraria, así como lo es lo de la energía potencial, ¿se acuerdan? La energía potencial gravitatoria, ustedes eran libres de escoger dónde estaba el cero potencial acá igual. Entonces yo voy a ir a este punto muy lejano, voy a decir que el potencial allá es cero. Y ese potencial en el punto final va a ser el potencial en cualquier punto R. ¿Ya? Obviamente que no esté muy lejos, sino que esté ahí en la cercanía de la distribución de carga. Y lo vamos a calcular. Entonces acá S delta B, ahora simplemente me queda B en el punto final. Y yo puedo decir, lo voy a llamar B en la zona 2 a una distancia arbitraria R. ¿Ya? Porque es una distancia R, arbitraria. Entonces me queda menos F. Acá me va a quedar. Vamos a poner primero, acá fíjense que va el punto inicial. ¿Y cuál era el R inicial? El infinito. ¿Ya? El punto final es un radio cualquiera R. Acá me queda el campo. El campo afuera es como si esto fuese una carga puntual. Entonces acá me queda Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Ese es el campo de una esfera, tanto conductora como no conductora, fuera de la esfera. ¿Ya? Siempre que yo salgo de esta esfera, puedo ver ese objeto como una carga puntual. Entonces me queda así, en dirección radial. Ese es el campo. Punto DL. Y ahora sí vuelvo a la pregunta que me hizo Germán. ¿En qué dirección iría el DL entonces? ¿O por qué yo podría reemplazar ese DL? ¿En qué dirección va el DL? Para ir del I al F o del F al I. Va en dirección con el ángulo θ, con el ángulo phi, o a lo largo de qué variable se está moviendo ese DL. Coseno ya, está en el coseno de 0, pero en principio puede ser en cualquier dirección. Yo puedo haber hecho esa línea, la puedo haber sacado hacia arriba, radialmente. Gracias, Pablo. Fíjense que yo varío el radio al ir del I al F, o del F al I. Entonces, ese DL se mueve en R, va a ser mi DR. ¿Y en qué dirección va? Radial, obviamente. Me queda R tongo, punto R tongo, que es 1, ¿ya? Y me queda la integral de eso. Entonces integramos, me queda al final que el potencial en el punto R es igual a ¿qué? La integral de menos 1 sobre R cuadrado es 1 sobre R. ¿Ya? Entonces acá me quedaría Q dividido en 4pi epsilon 0 R cuadrado. Perdón, R cuadrado no, R. Evaluado entre infinito y R. Por lo tanto, esto finalmente me queda que el campo en la zona 2 a una distancia R. Si yo evalúo esto en infinito, esa fracción se hace 0. Por lo tanto, solamente me sobrevive la parte de arriba. Q sobre 4pi epsilon 0 R. Y este es el potencial electrostático para cualquier punto R, fuera de la esfera. ¿Se entiende? Entonces yo ocupé esta expresión, que en realidad es una expresión para la diferencia de potencial. Solamente que uno de esos puntos lo escogí muy lejos donde el potencial fuese 0, para que me quedara esta expresión para el potencial electrostático. ¿Sí? ¿Alguien puso un punto ahí o no? Sí, no sé por qué. Profe, ¿Sí? ¿no debería estar evaluado de R a infinito en vez de infinito a R? No, fíjate que acá arriba, Baltasar dice de I a F. Sí. ¿Cuál es el I? Un punto muy lejano. R igual a infinito, o R tendiendo a infinito. Ah, ya, Acá vale. R a R. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Y ahí calculamos ya el potencial electrostático fuera de la esfera. Ahora lo queremos calcular dentro. ¿Ya? Entonces vamos con el campo dentro. ¿Se acuerdan cómo era? Acá yo no lo puse en ningún lado, pero lo vamos a poner acá. El campo
fuera de la esfera es como el campo de una carga puntual, 4pi epsilon 0 r cuadrado en dirección R. ¿Y se acuerdan cuánto era el campo dentro de la esfera? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿O se acuerdan por último qué dependencia tenía? ¿Aumentaba? ¿Disminuía a medida que yo iba saliendo? No, no creo. Aumenta porque va encerrando más superficie oceana, ¿no? Exacto, iba aumentando, ¿cierto? Aumentaba radialmente a medida que esto crecía. Entonces esto tenía esta forma. Rho, que es la densidad de carga, dividido por 3 epsilon 0 en dirección aumentando radialmente. Si yo transformo eso en función de la carga total, me quedaría Q sobre 4 pi epsilon 0 R al cubo por R en dirección radial. Ese es el campo dentro de la esfera, ya que la distribución es homogénea. A medida que yo voy encerrando más carga, va aumentando el campo. Luego que llego al final, empieza a disminuir cuadráticamente como está ahí. Entonces ahora, nuevamente, aprovechamos que yo conozco el campo eléctrico para calcular el potencial electrostático ahora dentro de esa esfera. Nuevamente ocupamos la expresión de la diferencia de potencial, que va a ser un potencial. Acá le vamos a cambiar los límites. Vamos a poner desde final prima e inicial prima para que no se nos confundan con eso. ¿Ya? Y esto es igual a menos la integral desde posición inicial prima hasta f prima. Acá me queda el campo, pero dentro de la esfera, junto al de L. ¿Ya? Entonces, ¿dónde voy a escoger yo ese I' y ese B'? ¿Ya? Tanto el punto inicial como el punto final deben estar dentro de la esfera, ¿ya? Porque si no, no puedo utilizar el campo dentro de la esfera. En el caso de cuando estaba fuera, yo tomé cualesquiera dos puntos que estaban fuera de la esfera, y por eso escogí ese punto muy lejano. Acá ya no puedo irme al infinito, porque si me voy al infinito estoy en el otro campo, ¿ya? Yo necesito ocupar las posiciones dentro de la esfera. Entonces, por eso voy a ocupar acá justo un punto inicial que está ahí, en el borde. ¿Ya? Recuerden que el campo y el potencial son cantidades que son continuas. Y, perdón, el punto final lo voy a poner acá. Ah, me equivoqué. Ahí sí. El punto final lo voy a poner ahí en la superficie gaussiana, a una distancia también R arbitraria. Entonces, ¿puedo calcular yo cuánto vale el potencial electrostático en la posición I' antes de empezar esto? En el borde, ¿puedo calcularlo? Y la respuesta es sí, porque como el potencial electrostático es continuo, puedo ocupar la expresión del campo en la zona 2, ¿ya? En el borde me debería servir tanto la expresión de la zona 2 como en la zona 1. Entonces, yo voy a calcular primero ese B y prima, que puede ser el potencial de la zona 2 para R igual el radio de la esfera. ¿Se entiende por qué lo puedo utilizar? Porque el potencial electrostático es continuo, ¿ya? Entonces, en el borde puedo ocupar cualquiera de las dos expresiones. ¿Cómo borro? Borro todos los días. Entonces, ¿cuánto me daría esto? Si yo evalúo R igual a R, me queda Q sobre 4 pi epsilon 0 R. ¿Ya? Y listo. Ahora, y el campo en F', o sea, en la posición final prima, es el campo, perdón, me da con decir campo, es el potencial en la zona 1 a cualquier radio R, ¿ya? Porque escogimos ahí, estaba ahí en esa superficie gaussiana. Entonces acá nuevamente ponemos potencial F' es el potencial en la zona 1 a cualquier distancia R, menos el potencial en el borde, que lo calculamos utilizando la otra expresión, me queda acá. Lo vamos a poner así nomás por mientras, para no escribir tanto. Y esto me queda menos la integral del radio inicial al radio final. ¿Cuál es el radio inicial? El borde, R. ¿Cuál es el radio final? Esa distancia R arbitraria, R. Acá me queda el campo en la zona 1, que es U sobre 4 pi epsilon 0 R al cubo, R en dirección R', acá el de L sigue siendo el de R porque se mueve en la misma dirección. Nuevamente me queda acá el producto punto entre R tongo y R tongo, por lo tanto me queda solamente esa integral. Menos
Q, esto todo es constante, 4pi epsilon 0 R al cubo. Y acá me quedaría la integral de R, ¿cierto? La integral de R es 1/2 de R cuadrado. Y eso evaluado entre R al cuadrado menos R al cuadrado, ¿cierto? Y listo. Con eso ya obtuve cómo es el potencial dentro de la esfera. Solamente hay que despejar y ordenar un poco esto. Ordenamos un poco acá el campo en la zona 1, perdón, el campo, que me da con decir el campo, el potencial en la zona 1, pasamos ese campo, ese potencial en el I', que lo calculamos allá, que es Q sobre 4 pi epsilon 0R. Acá me quedaría menos, pero yo lo voy a poner, bueno, pongámoslo como menos, si quieren. Factorizamos acá. Q sobre 4 pi epsilon 0 R, ya, para que me quede ese factor común, por lo tanto acá me queda 1 sobre 2R, factor de R cuadrado menos R cuadrado. Factorizamos por Q sobre 4 pi epsilon 0 R, y acá que me quedaría 1 menos R cuadrado menos R cuadrado sobre 2R al cuadrado. Finalmente ordenamos esa fracción y el potencial dentro de la esfera me queda Q sobre 4pi epsilon 0 R. Voy a comprobar si fue eso lo que me dio. ¿Sí? Acá me queda 2R pasa al numerador, menos menos R, me queda 3R entonces. 3R al cuadrado menos R al Profe, cuadrado, ¿sí? Dividido en 2R. consulta no sería dividido 2R nomás. ¿Cómo? En la parte donde puso 2R cuadrado, ¿no sería 2R nomás? No, R cuadrado es. Espérate. Esto. Ahí, ¿cierto? 2R. Es 2R. Ese 2R es 2R cuadrado porque yo estoy factorizando esta expresión. Le Claro. saqué un R para dejarlo como factor común, entonces me queda R cuadrado. Vamos a multiplicar. Y listo. Y con eso encontramos el potencial ahora dentro de la esfera. ¿Ya? Tenemos el potencial fuera de la esfera que cae con 1 sobre R y tenemos el potencial dentro de la esfera que también cae, pero con R cuadrado. ¿Ya? Fíjense que si el R chica, cuando R vale 0, ¿cuánto vale el potencial? Si R vale 0, el potencial me queda, se me va el R, se me va el 2, me queda un 3 medio nomás, ¿cierto? Me queda 3Q sobre 8 pi epsilon 0 R. Ese es el potencial cuando R vale 0. Pero a medida que empieza a aumentar el radio, ese potencial disminuye, porque está con menos R cuadrado. Disminuye con R al cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero transformarlo, o sea, perdón, si yo quiero graficarlo, acá, el potencial en función de R, acá voy a tener el potencial máximo, que fue el que puse allá. Acá voy a tener el potencial para R igual a R, que lo calculamos allá. Profe, Q, ¿sí? eso sí, el potencial al final que sacamos del que era dentro, no sería, no era el final menos el inicial, que no sé si yo lo veo al revés. O quizá me confundí. Que sale Q entre 4pi epsilon R menos el otro. No, Por eso, es el ahí me inicial menos confundí. el final. Está bien. Perdón, es el final menos el inicial. Está correcto. Ah, vale. Sí, fíjate acá. Yo tomé la posición final, lo mismo que le decía a Baltasar. Tomé la posición final y la posición inicial. Y acá yo me voy al dibujito.
El R inicial es el borde, por eso le pongo acá en la integral LI' es el R grande. Y la posición final es un radio arbitrario de R. Por eso le pongo ahí desde R grande hasta R chico. ¿Ya? Y listo. Entonces acá esto tiene un valor máximo y decae con R cuadrado. Acá. Cuando llega acá al borde empieza a decaer, pero como 1 sobre R. Algo así. Entonces esta parte es proporcional a menos R cuadrado y esta parte es proporcional a 1 sobre R. Es diferente al campo, ¿se acuerdan? El campo aumentaba linealmente acá, era el campo. Aumentaba linealmente y después caía cuadráticamente. Era el campo. Profe, ¿puede bajar un poco más? Gracias. ¿Ya? Y recuerden siempre que tanto el potencial como el campo son funciones continuas. Por lo tanto, en el límite, donde separan, en este caso, donde se separa el interior y el exterior de la esfera, el campo debe ser, tanto el campo como el potencial son continuos. Si bien el campo tiene continuidad solamente en la función y no en la derivada, sí hay una continuidad, entonces debe ser el mismo valor. Ya. ¿Se entiende cómo calcular el potencial entonces a partir del campo? Porque acá calculamos el potencial, pero ya conociendo el campo. ¿Ya? Si no conocemos el campo, tenemos que volver a esa expresión integral. Ya. Entonces ahora, ¿dudas? ¿No? ¿Seguros que no? Ojo acá, porque fíjense que la definición también del potencial, de un potencial de referencia, es arbitraria. Esto es arbitrario. Esa elección del dónde es el potencial cero es algo arbitrario. Entonces yo pude haber dicho, no, el campo allá en el infinito no es cero, sino que es un valor constante. ¿Ya? Al tiro explico el gráfico de nuevo. Entonces, esa elección de el potencial en un punto igual a cero o igual a un valor es arbitraria, eso no se les puede olvidar. Yo aquí, en vez de decir, por ejemplo, que ese campo, que el potencial, perdón, en el infinito es cero, yo puedo haber dicho, no, el potencial en el infinito es V0, un valor arbitrario. Y eso no va a cambiar en nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo integre, me va a salir eso también y va a quedar acá sumado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese ocupar esta expresión del campo fuera de la esfera para un radio infinito, claro, como yo definí el campo en el infinito cero, cuando yo hago acá R igual a infinito, estoy hablando de esta expresión. Si yo hago R igual a infinito, el potencial se hace cero. Pero fue porque yo definí el potencial en el infinito cero. Si yo hubiese definido ese potencial en el infinito como B0, acá en esta expresión, me hubiese quedado sumando más B0. Entonces, el R igual a infinito me va a quedar potencial igual que B0. ¿Ya? Para que se den cuenta que esa elección de dónde el potencial es cero es arbitraria. ¿Ya? Es como cuando ustedes trabajan con la energía potencial gravitatoria. Ustedes definen dónde es cero. Y por eso es importante que esto es una diferencia de potencial. Cuando yo calculo una diferencia de potencial, al final da lo mismo donde esté la referencia, porque lo que importa es la diferencia. Cuando yo hago la diferencia, ese potencial de referencia se anula. ¿Sí? Ahora sí, Sofía. Acá yo grafiqué el potencial dentro y fuera de la esfera. Dentro de la esfera vimos que tiene dependencia de menos R cuadrado. O sea, es máximo al principio y es mínimo justo en el borde. Y tiene diferencia menos R al cuadrado, por lo tanto es como una parábola, pero con cavidad hacia abajo. Y luego cuando llega al borde, la dependencia cambia y cae con 1 sobre R. Por eso acá cuando llega al borde ya deja de caer como si fuese una parábola y adquiere esta dependencia de 1 sobre R. ¿Ya? Y yo hice la diferencia acá con el campo. El campo, cuando nosotros lo calculamos, aumentaba linealmente desde el origen hasta el borde y luego caía cuadráticamente. Esto era proporcional a R y esto era proporcional a 1 sobre R cuadrado. ¿Ya? Pero como el campo y el potencial están ligados,
claramente hay una correlación ahí. ¿Eso era, Claudio? ¿Se entiende ahora? Y ahora vamos a otra configuración. ¿Qué pasa ahora si la esfera es conductora y si tiene carga Q? ¿En qué me va a cambiar esto? Bueno, vamos a la esfera conductora. Hagamos lo mismo para una esfera conductora, lo mismo, de radio R y carga Q. Entonces, ponemos nuestra esfera y vamos a calcular igual el potencial dentro y el potencial fuera de la esfera. Esa sería mi esfera con carga Q. Si la esfera es conductora, ¿dónde está la carga? Aquí hay que aplicar todo lo que hemos acumulado hasta ahora. Para una distribución de carga en la superficie, ¿cierto? Gracias, Fernando. Cuando nosotros tenemos un conductor, sabemos que la carga se va a la superficie externa. Entonces acá solamente vamos a tener la carga distribuida uniformemente, pero en el borde, o aquí, en la superficie de la esfera. Por lo tanto, aquí podemos volver a ver. ¿Cuánto vale el campo? Vamos a poner acá lo mismo, dos zonas para poder calcular el potencial. Acá una zona 1. Y una zona 2. Para eso, para calcular el potencial de la misma forma, hay que saber cómo es el campo. ¿Cómo es el campo en la zona 1? ¿Recuerdan? Si no recuerdan, pueden volver a calcularlo en 0. 0. ¿Por qué 0? Porque la No hay carga carga está en encerrada. la superficie, y en el centro no hay nada. Exacto, porque la carga se va a la superficie y por ley de Gauss, si no hay carga encerrada, el campo es 0. ¿Ya? Yo le hago esas preguntas para que ustedes vayan recordando, porque uno aprende por repetición, lamentablemente. Entonces, por eso sé que algunos saben, pero les sirve al resto como para ir recordando. Por ley de Gauss, yo sé que si no hay carga encerrada en una superficie gaussiana, el campo es 0. Y el campo en la zona 2, al salir yo de la zona 2, tengo carga encerrada Q. O sea, yo puedo ver ya desde fuera como si esto fuese una carga puntual. Entonces, esto me queda que el campo es el que ustedes conocen, ¿cierto? Q sobre 4pi epsilon 0 r al cuadrado en dirección radial. Y hacemos lo mismo. Trazamos acá una línea, primero para la zona 2, ¿ya? Un I y un punto final. Donde acá yo puedo decir que ese punto es muy lejano. Entonces, la diferencia de potencial, ¿me cambia algo esto, al menos en el exterior, en relación al ejemplo anterior? Fíjense que en el ejemplo anterior, disculpen, voy a subir, tengo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el campo en la zona 2 es igual. La carga encerrada dividido en 4pi epsilon 0. Entonces, ¿cuánto me debería quedar el potencial en el exterior? No hay ningún cambio desde el punto de vista de la zona 2, porque en la zona 2 veo una carga encerrada Q, por lo tanto el potencial es el mismo. No es necesario que yo vuelva a hacer todo esto, ¿no? De acá poner de infinito hasta un radio R, del campo en la zona 2, en dirección radial, por el dr de R. ¿Ya? Decimos que el campo a superpotencial en F, le vamos a llamar potencial en la zona 2 para un radio R, y que el potencial en el I, acá le puse prima, pero no es prima, es simplemente IF, es muy lejano, por lo tanto yo puedo decir que es 0. Ya, ojo, recuerden que eso es una decisión arbitraria, esto no se les puede olvidar. Yo ahí puedo decir que el potencial en el infinito no es 0, es una cantidad finita, pequeña, pero diferente de 0 y no afecta en nada el problema. ¿Ya? Lo hago 0 porque es lo más fácil. ¿Ya? Evito que me queden términos ambos. Entonces, si yo vuelvo a hacer todo esto, voy a volver a quedar con que el potencial en el exterior va a ser igual a ¿qué? A Q sobre 4pi epsilon 0 r en dirección radial. Me queda exactamente igual. ¿Por qué me queda exactamente igual? Porque desde la superficie gaussiana del exterior yo sigo viendo que hay una carga encerrada Q. Entonces el campo es el mismo y por ende el potencial debe ser el mismo.
¿Se entiende? Porque no cambia el problema desde el punto de vista de la zona 2. ¿Alguna duda? La única diferencia entre el ejemplo anterior y este es cómo está distribuida la carga en este elemento, en esta distribución, en esta esfera. ¿Ya? Lo que sí cambia es el interior, ¿cierto? ¿Ya? En el interior, acá hacemos lo mismo. Vamos a proponer acá un punto inicial en el borde y un punto final en un radio arbitrario. ¿Ya? Para eso vamos a ocupar diferencia de potencial, que sería el potencial en el punto final prima menos el potencial en el punto inicial prima. ¿Igual a qué? A menos la integral entre el punto inicial y el punto final del campo en la zona 1, punto de L. Lo voy a poner así sin extender. ¿Cuánto vale el campo dentro del conductor esférico? 0, ¿cierto? Por lo tanto, toda esta integral se hace 0. Y fíjense lo que me queda. De acá me queda que el potencial en ese radio arbitrario R es igual al potencial en el borde de la esfera. Entonces, ¿qué quiere decir esto respecto al potencial dentro de esa esfera conductora? ¿Cómo es? ¿Depende del radio o no depende del radio? Este F versus F' es el potencial en la zona 1, que supongo yo que depende de R. Y fíjense que siempre es igual al potencial en el borde. Por lo tanto, ¿cómo es el potencial dentro de la esfera? No depende del radio, es constante, exactamente. Y eso nos da esta expresión. Esta expresión nos está diciendo que el campo dentro, perdón, que me da con decir el campo, que el potencial dentro de esta esfera conductora es algo constante. No varía desde el borde hasta que llega al centro. ¿Cuánto vale este campo en el borde? Bueno, podemos ocupar, por continuidad, podemos ocupar el que calculamos antes, ¿cierto? Para R igual a R grande, esto me quedaría Q sobre 4, acá, perdón, cometí un error porque esto no es vectorial, es escalar, le puse ahí un vector de retorno que no va. 4pi epsilon 0 R grande. Entonces, este es el valor que tiene el potencial para cualquier punto dentro del conductor. ¿Y qué nos dice eso? Que los conductores entonces son equipotenciales. Cada vez que yo tengo un conductor, como el campo, como yo ya sé que el campo dentro de un conductor es 0, eso lo discutimos en la clase pasada. No sé por qué José me marca. No, profe, perdón, fue sin querer. Ya. Ya discutimos las clases anteriores que el campo dentro de un conductor es 0, siempre. Siempre el campo dentro de un conductor es 0. Por lo tanto, si la diferencia potencial es la integral de este campo y el campo es 0, me queda que el potencial dentro de un conductor es constante. Entonces llamamos a eso que acá podemos ponerle, si ustedes quieren, constante. Y si lo graficamos entonces, ¿cómo nos queda? Claramente hay una diferencia con el caso anterior. Esto depende de R, V. Acá parte de una constante, ¿cierto? Q, que es Q sobre 4 pi epsilon 0 R. Y a partir de que cuando llega al borde, acá en la zona 2, acá no sé si se alcanza a notar, pero esto es zona 2. Zona 2. En la zona 2, el campo empieza a caer. Entonces cuando llega acá al borde, esto es una constante y luego cae como 1 sobre R. ¿Ya? Esto es proporcional a 1 sobre R y eso claramente es una constante. ¿Cómo era el campo acá? Bueno, si yo grafico el campo, habíamos calculado que el campo dentro de la esfera era 0. Y bueno, acá sí hay una discontinuidad. Y después caía con R cuadrado. ¿Ya? Fíjense que yo puedo calcular el campo a partir del potencial. Entonces, dentro de la esfera, si el potencial es constante y el campo es la derivada del potencial, claramente el campo es 0. ¿Ya? Podemos agregarle acá, si ustedes quieren, que los conductores
son equipotenciales. Equipotenciales. Esto quiere decir que el potencial en cualquier punto del conductor es constante, tiene el mismo valor. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá yo siempre puedo calcular esto de esta forma. Y vamos a ir, ¿se entiende esto? Fíjense que se relaciona con el campo. Sí, dime. ¿Por qué puso dos líneas, la azul y la negra, en el gráfico? Ahí me perdí. Esta es la línea azul es el campo. Lo puse dentro para Ya. comparar simplemente, igual que en el caso anterior. Puse el campo con azul y el potencial con negro, para comparar. Obviamente tienen unidades distintas y todo, ¿ya? Potencial tiene unidad de volt, campo tiene unidad de newton sobre coulomb. Listo. ¿Alguna duda hasta ahora? Si no, para ir al último ejemplito que vamos a ver hoy, y que lo vamos a ver para pensar en la arbitrariedad del potencial en algún punto, ¿ya? Que no siempre lo vamos a poder hacer ser. Vamos entonces con el otro ejemplo. Hasta ahora trabajamos esto en coordenadas esféricas, que eran puros problemas con simetría esférica. Y ahora vamos a pensar en un alambre infinito. Con densidad lambda, densidad de carga obviamente. Si yo tengo un alambre infinito, a ver, una pregunta acá. Imagínense que tengo ese alambre infinito. Y yo sé que ese alambre infinito tiene densidad lineal de carga lambda. ¿Cuál es la carga de ese alambre? ¿Puedo yo calcular cuál es la carga de ese alambre? En primer lugar. Densidad de carga lineal significa que es la carga del alambre dividido en su longitud. Se daría dq, pero ¿cuánto obtendría exactamente? Habría que integrar el dq Jesús. Poner acá un dq sobre un dl. Pero ¿cuánto me quedaría esa carga? La puedo calcular yo efectivamente la carga 0. Entonces, si tiene carga 0, la densidad lineal de carga también debería ser 0. Si su carga es 0, la densidad lineal de carga es 0. ¿Cuánto les daría esa carga si yo hiciese la integral? La integral del lambda de L. Y este alambre es infinito. Infinito, ¿cierto? Me daría infinito, claro, pues si el alambre es infinito y tiene densidad de carga, la carga no termina nunca. Tiene una carga infinita y eso aparece de acá, por ejemplo. Y como decía, de Q me quedaría la integral del lambda de L. Y acá, si yo integro, bueno, esto me queda la integral también. La carga total me quedaría lambda sale por la integral del dl. Acá imagino que esto se me va a largo del eje z. Y si es infinito, esto va de menos infinito a infinito. La integral del dz es z. Entre infinito y menos infinito es 2 veces infinito, infinito. Tendría carga infinita. Por eso uno lo pone como el lambda, que es un elemento infinito. En fin, era un comentario. Bueno, acá, ¿qué dirección tiene el campo eléctrico de esta distribución de carga? ¿En qué dirección va? Si es que el alambre es infinito. Radial, tipo cilíndrico. Radial, ¿cierto? Tiene simetría cilíndrica y va en dirección radial. ¿Ya? Va hacia allá. Ojo que por eso uno hace el alambre infinito, porque del momento que ustedes cortan el alambre y tienen un alambre finito, empiezan los efectos de borde y acá el campo en el borde va cambiando de dirección. ¿Ya? Solamente en el caso infinito es que este campo tiene dirección radial. Entonces acá yo voy a trazar una línea, igual que antes, y voy a poner acá un punto inicial muy lejos y un punto final a una distancia r, para calcular cómo es el potencial en r. Para eso yo debo conocer cómo es el campo eléctrico. Acá hay una sola zona, porque como el elemento es un alambre, no hay interior del alambre, es algo unidimensional. ¿Se acuerdan cuando calculamos esto? No, lo dudo porque fue como en la primera o segunda clase. Esto es lambda, que es la densidad de carga, dividido por 2pi
epsilon 0 r en dirección radial, como ustedes ya me indican. Si ustedes no se acuerdan, háganlo por ley de Gauss. Por ley de Gauss esto sale rapidísimo. Por lo tanto, vemos que el campo decrece radialmente, como 1 sobre r. Y vamos a hacer lo mismo, calcular la variación de el potencial o la diferencia potencial como menos la integral del punto inicial hasta el punto final. Acá me quedaría el lambda sobre 2pi epsilon 0 r en dirección radial, r tongo, por el dl. El dl, fíjense que es esto que está acá. Este es mi dl, que también se mueve en dirección radial. Entonces acá me quedaría dr en dirección radial. Y listo. Me queda acá el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial igual a menos la integral. Y acá yo voy a definir, no lo voy a definir como infinito. ¿Por qué? Ya lo vamos a discutir. Sino que acá yo voy a poner desde un radio igual a A hasta un radio igual a B. Esos van a ser mis dos radios, ¿ya? Desde A hasta B. Acá me queda nuevamente r tongo, punto r tongo, que es 1, y me queda la integral del lambda sobre 2pi epsilon 0 r de r. ¿Cuál es la integral de 1 sobre r? ¿Recuerdan? La integral de 1 sobre r. Logaritmo natural. Muy bien, Andrés. Entonces acá me queda logaritmo natural de r. Evaluado entre a y b, me quedaría el logaritmo natural de b sobre el logaritmo natural de a. ¿No es así? Ah, aquí yo me equivoqué. Mira, nadie me dijo nada. ¿Así? No, los vamos a cambiar. No, no me equivoqué, yo me equivoqué acá no. Pero es lo mismo, de A hasta B. Entonces acá se me invierte. El inicial sería B y el final sería A. Entonces acá también se me invierte. Me quedaría el logaritmo natural de A sobre el logaritmo natural de B. Por lo tanto acá me quedaría el potencial, vamos a ponerlo acá, el potencial en el punto final va a ser el potencial en un radio al fin, R. No, después lo vamos a cambiar para no confundirlos, perdón. Estoy confundiendo los números. BI, BF menos BI. Igual acá, lambda sobre 2pi epsilon 0. Y meto el menos adentro, por lo tanto esto me queda logaritmo natural de B sobre A. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Hasta ahí solamente escogí los dos puntos e integré el campo eléctrico. Me queda ahí. ¿Qué pasa si yo digo que el radio, el del inicial, tiende a infinito? ¿Cuánto debería ser ese potencial? Si yo me voy lo suficientemente lejos, ¿cierto? Sabemos que el campo eléctrico, que las líneas de campo eléctrico van en dirección radial. Yo sé, por lo tanto, que el potencial disminuye en esa dirección. Si yo me voy al infinito, ¿cuánto debería ser ese potencial? Al igual que el caso de la esfera, 0, ¿cierto? ¿Concuerdan conmigo que en el infinito el potencial debería ser 0? Está bueno, ya. Entonces, si yo quiero calcular ahora el potencial en un R cualquiera, acá, en vez del R igual a, voy a poner R, cualquier R. Mi B final va a ser, en vez de A, un R cualquiera. Y mi B inicial dijimos que era 0 porque era un radio muy grande. Entonces, fíjense lo que me queda acá. Lambda sobre 2pi epsilon 0. Y acá me quedaría el logaritmo natural de ¿qué? De B, que se fue al infinito. Y el A, que es un radio cualquiera. ¿Cómo me queda eso? Si yo quiero calcular, por ejemplo, para el radio igual a A, ¿cuánto es el logaritmo natural de infinito? Infinito. Entonces, si yo digo que en el punto muy lejano, B tendiendo a infinito, el potencial es 0,
no me sirve para calcular el potencial en un radio arbitrario, en un radio cualquiera. ¿Por qué? Porque me queda ese infinito dentro del logaritmo natural y no me lo puedo sacar. ¿Qué quiere decir eso? Que comparado con el potencial allá muy lejos en el infinito, que es 0, acá también es infinito. Acá, más cerca. Entonces, no me sirve hacer esa comparación. Por eso es que no podemos hacer eso. No se puede hacer. Porque la expresión me queda con un logaritmo natural infinito. Entonces, lo que yo puedo hacer es también escoger lo que hacemos, acá para que no se les olvide, es escoger un R igual a B, como en la de arriba, que sea muy lejos, pero que no necesariamente sea R igual a infinito y el potencial igual a 0. Entonces, en ese punto yo puedo decir que el potencial en R igual a B, vamos a llamar V sub B. Puede tener un valor cualquiera, ¿ya? Y va a ser mi potencial de referencia. Por lo tanto, esta expresión ya no queda como la propusimos ahí, sino que quedaría el potencial para un radio R, que sigue siendo ese B sub F, me quedaría B0 más lambda dividido por 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural. Y ahora el R no es infinito, el B, sino que simplemente es un radio B de acá dividido por R. ¿No? Y me queda esta expresión para el potencial en función de R, donde ahora sí, claro, tiene un valor distinto de infinito para cualquier punto. ¿Ya? ¿Qué pasa si el R vale B? Si el R vale B, me queda logaritmo natural de B sobre B, que es el logaritmo natural de 1. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. Me queda simplemente B0, que fue la condición que nosotros establecimos. Si el R es igual a infinito, me queda logaritmo natural de 0. Tampoco me va a servir, porque el logaritmo natural de 0 es menos infinito. Pero en fin, podemos evaluar el potencial para cualquier radio finito. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría explicarlo de nuevo lo que se puede hacer? Porque no entendí muy bien eso. Ya. Acá siempre nosotros vamos a cuando medimos el potencial, lo que nosotros hacemos es compararlo con otro punto, al igual que la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria en un punto depende de dónde tú hayas puesto esa referencia, ¿no es así? Va a depender de dónde tú definiste esa referencia. Para el potencial es lo mismo, ¿ya? El valor del potencial en un punto depende de dónde tú escogiste esa referencia, ¿ya? Como nosotros, lo que ustedes conocen como voltaje, es una diferencia de potencial. Cuando tú haces esa diferencia, se va esa referencia, porque te queda una resta, y ese valor de la referencia se anula. Entonces, por lo general, o en el caso de la esfera, nosotros dijimos que allá bien lejos, el potencial en el infinito era 0. Y no había ningún problema, ¿por qué? Porque había la expresión del potencial que da 1 sobre R. Entonces el potencial en el infinito, cuando R igual a infinito, se te anula esa expresión. No es el caso para el alambre, ¿ya? Porque si nosotros escogemos el potencial de referencia, acá el punto inicial, como R igual a infinito y potencial igual a 0, te queda un logaritmo natural de infinito. Entonces no podemos escoger esa referencia. Y lo que hacemos es escoger otra referencia arbitraria, es decir, que en un radio B, como está acá, el potencial es de 0. ¿Cuánto? Da lo mismo, un potencial de referencia. Y lo ponemos ahí. ¿Ya? Eso nos permite que desaparezca el infinito dentro del logaritmo y nos quede que cuando nosotros evaluamos el potencial en R igual a B, nos queda ese potencial de referencia. ¿Ya? Y si lo evaluamos más lejos, eso ya empieza a disminuir. Porque si el R es mayor a B, me queda un logaritmo natural de B sobre algo mayor. Un logaritmo de algo menor que 1 que es negativo. Entonces se le va restando. Si el R es menor que B, me queda el logaritmo natural de algo positivo. Entonces el potencial es un poquito más grande. Lo cual tiene sentido. ¿Se entiende? Sí, ya caché. Gracias. Recuerden, lo importante de esto es que la elección del potencial de referencia es arbitraria. Si lo pueden hacer 0 en alguna parte en el infinito, todo bien. Se les simplifica este problema de dejar una constante. Pero si no se puede, no es que esté malo. Hay que escoger otra referencia simplemente. ¿Ya? Y eso es todo. Ya miren,
se me pasó la hora volando, no, ni siquiera tuve tiempo de dejar 5 minutos de consulta, hasta las 10:45, ¿cierto? 9:35, sí, ya está. Ya, chicos y chicas, dejamos entonces la clase hasta acá, pero fui muy lento porque esto del potencial de la diferencia no es tan fácil de interiorizarlo, pero espero que se haya entendido. La próxima clase seguimos con la última de potencial y empezamos ya con condensadores. Que estén bien, que tengan un buen día. Chao, chao. Hasta el miércoles. Chao, profe. que esté bien. Profe. Profe, Yo, profe. Chao. profe, tengo Sí, una duda. Déjame apagar la Que grabación.